Aló, aló. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estén. Qué gusto verles. Espero que el Señor haya sido bueno a lo largo de la semana y tenga muchísimas cosas por las que agradecerle. ¿Okay? Empezando por la vida, sí, pero muchísimas cosas para agradecerle. Así es un placer poder estar aquí con vosotros. En el día de hoy tenemos un estudio titulado Hermenéutica es el nombre de la criatura. Hermenéutica es el nombre de la criatura. Cuando acabé el estudio de la semana pasada, el del Atleti, le dije hermenéutica. En inglés, que es donde yo estudié teología, decimos hermeneutics. Hermeneutics. No pronunciamos la E. Entonces lo traduje del inglés al español. Pero es hermenéutica. La E sí se pronuncia en inglés. O sea, perdón, en español. Aquí en Australia, aparte de hablar inglés, se habla inglés australiano, que se come la mitad de las letras. Se come la mitad de las letras, incluso se come la mitad de las letras de tu nombre. Aquí, cuando te llaman, te abrevian todo, te lo hacen todo pequeñito y te lo abrevian todo. Y yo estaba tan orgulloso de mi nombre que yo decía, bueno, mi nombre no me lo van a poder achicar, porque achican todo. Y cuando estaba aquí trabajando en los primeros años, trabajaba de repartidor con una radio y me llaman del despacho para ir a coger un paquete de una tienda y en el primer día mi número era el 143, 143. Y cuando llamaban yo tenía que contestar. Decían 143 y yo decía 143. Y me decía, hello, Os. Me llamaban Os. Digo, no me digas, no puedes decir Oscar, es tan largo el nombre, o sea, te abrevian todo. Entonces, es hermenéutica en español. Lo digo para aquellos que sacan punta a todo lápiz. ¿Ok? Se me olvidó la E cuando presentamos el título del estudio la semana pasada. Hermenéutica es el nombre de la criatura, es el nombre del bebé. ¿Ok? Vamos a tratar de explicar hoy por qué puedes tú pensar diferente a lo que yo pienso con relación a las conclusiones que tú has sacado estudiando la Biblia y estudiando ciertos versículos. ¿Cuál es la razón por la cual llegamos a conclusiones diferentes? ¿Ok? Muy bien. ¿Estamos listos? ¿Listos y preparados? Biblia en mano, papel y lápiz en mano. Ahí vamos. Vamos a comenzar con una pequeña oración. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, que nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, por estar presente entre nosotros en esta hora de estudio. Gracias, Señor, por continuar bendiciendo a cada uno de aquellos que están presentes hoy y aquellos que escucharán en sus casas. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, dejarme compartir pantalla. Voy a compartir primero una cosita que luego puede que sea relevante. Ok. Esta es una página web que encontré ayer y pone que esta es la población actual. Fijaros qué rápido se está moviendo. 7.722.208.245, 46. Así de rápido está creciendo la población. O sea, hay un algoritmo que está identificando cuál es la población actual y cómo se mueve. Fijaros, abajito pone births, B-I-R-T-H-S, eso es nacimientos. Hoy, nacimientos hoy. Ya lo que llevamos de día, llevan nacidos 97.532, 33, 34. Durante el año ya han nacido 117 millones 150.800. No. Y esto es las personas que se están muriendo aquí abajo. Cuando pone deaths. D-A-T-H-S.
muertes. Así van, fíjate que para cuando acabemos esto, ¿cuánta gente habrá muerto ya? ¿Y cuánta gente habrá nacido? Fijaros qué rápido está subiendo la población mundial. Es increíble. Y alguien la está contando. O sea, con todos los que hay, alguien la está contando. Se puede contar. Se puede llegar a contar. Es increíble. ¿Ok? Ahora, dejarme salir de aquí y quiero presentar el estudio de hoy. Hermenéutica es el nombre del bebé, es el nombre de la criatura. ¿Ok? Cuando se estudia teología, te empiezan a decir un número de palabras muy complicadas con respecto a cómo estudiar el texto, cómo estudiar la Biblia, cómo estudiar el versículo, cómo estudiar la palabra. Cada uno de ellos tiene una definición y una palabra muy extraña, y una de ellas es hermenéutica. ¿Ok? Para el estudio de la salvación tiene un nombre, para el estudio de la segunda venida tiene un nombre, para el estudio de cómo analizas una palabra tiene un nombre, para el estudio del pecado tiene un nombre, todo tiene un nombre. Y para el estudio de cómo estudiar la Biblia se llama hermenéutica. Dejadme mostraros la definición. La hermenéutica es la teoría y metodología de la interpretación, especialmente la interpretación de los textos bíblicos, literatura del conocimiento y textos filosóficos. La hermenéutica es más que principios o métodos interpretativos que se utilizan cuando falla la comprensión inmediata e incluye el arte de la comprensión y de la comunicación. En otras palabras, la hermenéutica es el método o los métodos que uno usa para interpretar, en este caso, la Biblia o escritos de conocimiento o textos filosóficos. ¿Qué manera yo uso? ¿De qué método yo uso para interpretarlos? Aparte de eso, tengo que incluir de qué manera lo estoy comprendiendo y de qué manera lo estoy explicando. En España se dice, ¿a dónde vas? Manzanas traigo, para identificar un dicho en el cual tú les estás diciendo una cosa y te están contestando algo que no tiene nada que ver con lo que tú les estás preguntando. ¿A dónde vas? Manzanas traigo. ¿Qué clase de respuesta es esa? No tiene nada que ver. Entonces, ya no solo vale con de la manera en la cual nosotros estamos interpretando, sino que tiene que ver también el hecho de esa manera que nosotros estamos interpretando, cómo la estamos comprendiendo, cómo la estamos comunicando y cómo la otra persona nos la está entendiendo. Porque a veces tú estás diciendo ¿a dónde vas? Y ellos te están diciendo manzanas traigo. Y entonces hay un problema de comunicación. Lo que tú estás diciendo no es lo que la otra persona está entendiendo. Y lo que la otra persona está rebatiendo no es lo que tú dijiste en un primer momento. Hay gente, por ejemplo, que me ha rebatido, que ha rebatido ciertas cosas que yo he dicho y yo pienso, pero es que no me está rebatiendo a mí. Está rebatiendo algo que él cree que yo he dicho. Pero es que yo no estoy diciendo eso. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, todo eso forma parte del complejo de la hermenéutica. Bien. ¿Cuántos de ustedes habéis estado en Londres? ¿Alguno de ustedes han estado, aunque sea en el aeropuerto? ¿Ok? Fijaros que cuando he hecho esta presentación, este estudio en inglés recientemente, que también lo colocaremos en el canal para aquellos que tengan familiares que hablen inglés, tenía entre la audiencia una persona que es de Londres. Entonces yo le dije, mira, esto es de Google Earth, de Google Maps, y quiero que mires a ver si a ti te suena. Le dije, ¿tú conoces Londres bien? Y me dice que sí. Le digo, ¿a ti te suena el Museo Londres? Me dice, ¿en el centro? No, no me suena. Le digo, ¿a ti te suena Springbank Park? Me dice, Springbank Park. No. Y ella estaba ahí mirando y dice, no, eso no me suena. ¿Sabes por qué no le suena? Porque este es el Londres de Canadá. Y en Londres de Canadá hay un pueblito muy pequeñito de apenas 20.000 personas que se llama Londres. Pero está en Canadá. Fijaros que en Inglaterra
hay una ciudad que se llama Newcastle. Pero en Australia hay una ciudad que se llama Newcastle. Y no tiene río, tiene mar al lado. Pero es que en Estados Unidos hay una ciudad que se llama Newcastle. En Canadá hay una ciudad que se llama Newcastle. En Sudáfrica hay un pueblo que se llama Newcastle. ¿Os dais cuenta lo que quiero decir con esto? ¿Quién de los cuatro en la imagen está en lo correcto cuando dice que cuando van por la Kings Street, cuando van por la calle Kings Street y giran a la izquierda, porque todos estos Newcastles tienen la calle Kings Street, van por la calle Kings Street, giran a la izquierda y alguien te va a decir, y ahí ves un edificio rojo. El otro te va a decir, no. ¿Cómo que un edificio rojo? Si tú vas de King Street a la izquierda, está la oficina de correos, pero no es rojo. Y luego al lado está un parque. ¿Un parque? ¿De dónde? ¿Te has bebido o algo? No hay parque. Si tú vas de la King Street a la izquierda, llegas al puerto. ¿Al puerto? ¿Cómo va a haber el puerto si no tenemos ni mar? ¿Quién de los cuatro está correcto? Los cuatro. Aquellos que viven en Córdoba, de los que están presentes, ¿alguna vez han visto la mezquita y el palacete de Medina Zahara? Yo he estado en el palacete de Medina Zahara, pero nunca he estado en Argentina. Y he estado en Córdoba. ¿Cómo puedo estar yo en Córdoba sin ni siquiera haber estado en Argentina? ¿Cómo puedo yo estar en La Rioja? ¿Cómo yo haber podido estar en La Rioja y nunca haber ido a Argentina? ¿Cómo yo pude caminar desde Francia hasta Santiago sin coger un bote y llegar a Chile? Porque fui a Santiago, en España, a Córdoba, en España, a La Rioja, en España. ¡Hey! Y para mis amigos de México, cuando pasé por Guadalajara, en Castilla-La Mancha, hay poca cosa allá. Ni Tijuana, ni Guadalajara. ¿Alguno en Valencia? Yo me estoy refiriendo al Valencia de Alicante, no al Valencia que está en Colombia. Un día, años atrás, estaba en el norte de Australia y había un americano, un tejano bien grandote, con una camiseta, y esta camiseta ponía "Bienvenidos a Toledo". Así que yo le toco el hombro y le digo, en España tenemos un Toledo. Y el gringo se da la vuelta y me dice, sí, yo ya sé que ustedes tienen otro Toledo. Y el orgullo español surgió a la superficie y dice, ¿cómo que otro Toledo? ¿Será el Toledo original? Ustedes son los que nos han copiado a nosotros. Pero para él, Toledo es el que está en Texas. ¿Quién de los dos está correcto? Pues los dos. ¿Por qué? Porque los dos están partiendo de una base diferente. Y como están partiendo de una base diferente, están llegando a unas conclusiones diferentes. Ok. Tenemos aquí estos dos niños. Cuando estos niños crecen y tienen 25 años y sacan la misma foto, pero ahora 25 años después o 20 años después, y tú ves en la foto que en lugar de ser un niño anglosajón y un niño, por ejemplo, y un niño africano, en lugar de genéticamente manifestar eso, tú ves a dos personas abrazadas, africanos, y te están diciendo, ¿son los mismos? Tú vas a decir, no son los mismos. No son los mismos 20 años después, son dos diferentes personas. El caso es el siguiente. Las conclusiones a las que nosotros llegamos son diferentes a las conclusiones que otras personas llegan,
No porque haya un error en la conclusión necesariamente, o cómo llegar a la conclusión. El raciocinio que te ha llevado a ti a llegar a la conclusión. El raciocinio que te ha llevado a ti a llegar a la conclusión puede estar muy correcto. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en la criatura. ¿Cuáles son los primeros pasos que tú das en ese raciocinio? Si tú crees en la hermenéutica de una particular línea, tú lo único que haces es extender esa línea. Y si yo creo una hermenéutica para interpretar la Biblia que pertenece a la otra línea, lo único que yo hago es extender mi línea. Tú vas a llegar a una conclusión, yo voy a llegar a una conclusión. Y cuando nos ponemos a comparar conclusiones, ¿cuándo vamos a estar de acuerdo? Nunca. Absolutamente nunca. ¿Por qué? Porque partimos de dos diferentes líneas que no se cruzan. Entonces, tú razonalmente estás pensando, pero es que yo tengo razón. Es que esto me lleva a esto, esto me lleva a esto, esto me lleva a esto, por lo tanto, esta es la conclusión. Y yo te tendría que decir, correcto, la progresión de razonamiento que tú has usado es el correcto. Pero es que lo has hecho en una línea diferente a la mía. Las dos líneas de la hermenéutica más crudas, más básicas, ¿ok? Cuando estudiamos hermenéutica, hay diferentes ramas que se van saliendo de estas dos líneas, ¿ok? Tenemos la alegoría, tenemos la línea espiritualista, etcétera. Tenemos diferentes ramas, pero básicamente las dos líneas generales es esta. La línea literal de la hermenéutica y la línea moral de la hermenéutica, cuando estamos hablando de la interpretación bíblica. La línea literal y la línea moral. En la línea literal puede haber diferentes ramas, porque claro, todo, no puedes coger literal. Entonces siempre hay algún margen, un margen que te da un poquitito de expansión a tu definición. Y en la línea moral también tiene sus diferentes adornos para acomodar ciertos pasajes, para acomodar ciertos conceptos. Pero básicamente, en la raíz son dos árboles diferentes. Si tú tienes un árbol que da manzanas y el otro árbol que da naranjas, y la manzana está hablando con la naranja y le está diciendo, no, yo tengo razón, la fruta verdadera es la manzana. Y la naranja está diciendo, no, la fruta verdadera es la naranja. ¿Cuál de las dos están equivocadas? Ninguna de las dos. Las dos están en lo correcto, porque están saliendo de diferentes árboles. No puedes esperar que de un naranjo salga una manzana y que de un manzano salga una naranja. Fijaros. La línea literal, vamos a empezar ilustrando la línea literal. Se define con tomando el sentido literal del texto. La doctrina, por lo tanto, es construida a través del texto prueba. Y eso forma los credos y los dogmas. Texto prueba significa, la Biblia dice, está escrito, a la ley y al testimonio, y tengo que proveer una prueba del texto para demostrártelo. En otras palabras, si no está escrito aquí, no vale. Tengo que encontrarlo aquí. Y yo, si te doy evidencia que está escrito, tú ya te tienes que callar. Porque te lo he dicho aquí. Y como está escrito, tú ya te tienes que callar. Eso se llama la línea literal. Tomando el sentido literal del texto. ¿Ok? Ahora bien, cuando nosotros estudiamos la Biblia de esta manera, la estudiamos desde un principio así. Imaginaros lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes han recibido un estudio bíblico o han dado un estudio bíblico usando una guía de estudios, unos panfletos, guía de estudios, en la cual el primer estudio es ¿por qué estudiar la Biblia? Es el primer estudio, el primerito de todos. ¿Por qué estudiar la Biblia? Y la pregunta que se te hace es la siguiente. ¿Por qué debemos estudiar las Escrituras?
En 1999 hubo unos seminarios evangelísticos desde Nueva York, llevados por un pastor llamado Doug Batchelor, se llamó Net 99, Net 99, y el formato era básicamente esto: pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y en la respuesta hay que incluir la referencia bíblica, el texto, porque al final de los 22 programas tenemos los textos que nos forman la estructura. Digamos, cada texto es como un poste que nos va formando las limitaciones de nuestra doctrina, de nuestro credo, de nuestro dogma. Entonces, cuando tú estás hablando con una persona y esa persona te pregunta, bueno, pero ¿por qué tengo yo que estudiar las escrituras? ¿Qué gano yo en ello? Entonces, en el método literal, te dan la respuesta. Y esto, inicialmente, así lo usaba yo también. Porque recuerden que no solo di estudios bíblicos en el pasado, sino que estudié teología y nosotros teníamos que escribir nuestros propios estudios. Y claro, nadie es original en nada. Nosotros íbamos a otros estudios que ya se habían hecho y copiábamos preguntas, cambiábamos un poquitito así y hacíamos nuestros propios estudios. ¿Ok? Y la primera pregunta es esta: ¿por qué debemos estudiar las escrituras? Entonces, la respuesta, fácil: escudriñar las escrituras, que en ellas tenéis la vida eterna. Juan 5:39. Siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes reconocen este versículo? ¿Por qué debemos estudiar las escrituras? Bueno, escudriñar las escrituras porque en ellas tenéis vida eterna. Hermano, hermana, está escrito. Aquí está el texto. Hay que estudiar las escrituras porque en ella tenemos vida eterna. Siguiente pregunta. Y así vamos, hacemos la pregunta y damos el versículo de la respuesta. La pregunta y el versículo de la respuesta. Y pasamos por el primer panfleto. Y luego vamos al segundo estudio. Y luego vamos al tercer estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, pues por ahí, por el estudio 18 o el estudio 20, tenemos un estudio de salud y temperancia. Salud y temperancia. Entonces, la Biblia, como es guía para todo, pues nos va a hablar de salud y temperancia. Entonces, hacemos la pregunta en el estudio 18, en el estudio 20 o lo que sea, hacemos la pregunta, porque la Biblia nos tiene que dar respuesta para todo. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué dice la Biblia sobre lo que una persona debe beber? Esta pregunta, quiero que sepan lo siguiente: esta pregunta no me la he inventado yo. Esta pregunta, puede que algunos que estén en sus casas la tienen en uno de los panfletos, porque está extraída de uno de los panfletos, literal. Está extraído de uno de estos panfletos. Entonces, en el panfleto de estudio de salud y temperancia o el equivalente a ello, está esta pregunta. ¿Okay? Esto es literal sacado de uno de esos panfletos. ¿Qué dice la Biblia sobre lo que una persona debe beber? ¿Y qué le tenemos que dar en la hermenéutica literal? Le tenemos que dar un texto. Porque está escrito, porque la Biblia dice: a la ley y al testimonio le tenemos que dar un texto. Entonces le damos el texto. En Mateo 10:42 dice lo siguiente: y cualquiera que como discípulo de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Y la persona se queda así como, oh, porque ya la persona está diciendo: ¿esto no está sacado un poco de contexto? Pero no importa, porque le damos el segundo por si acaso. Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Entonces, y lo único que tienes que hacer en ese estudio es rellenar el huequito, porque tienen el versículo, pero tienen el huequito. El huequito para rellenar. ¿Os suena que sí? Tienen el huequito para rellenar. Entonces, te dan casi el versículo
y tú lo único que tienes que hacer es rellenar el huequito. Entonces, el huequito es un vaso de agua, porque tú abres la Biblia y estás estudiando la Biblia. Ah, fíjate, está aquí el versículo y aquí está para yo rellenar y pone un vaso de agua. Entonces, la otra es Apocalipsis 17. Bueno, pues yo voy a Apocalipsis 17, que ya sé cómo llegar a ello, etcétera, y pongo, ok, agua. Agua, ok. A la pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre lo que una persona debe beber? Escrito está, agua. Una persona tiene que beber agua. Y hermanos y hermanas, no dice nada de Coca-Cola, dice agua. Si hubiese dicho Coca-Cola, si encuentras el versículo de Coca-Cola, pues te dejamos, pues puede beber Coca-Cola. Pero como no dice Coca-Cola, ok. Entonces, es agua. Eso se llama, os lo repito, esta pregunta exacta es la pregunta de uno de esos estudios. Es la pregunta de uno de esos estudios, exacta, copiada, literalmente copiada. Ok, pero tenemos una paradoja. Tenemos lo que se llama la paradoja de la hermenéutica literal. Os voy a mostrar un número de paradojas. ¿Ok? Para la paradoja, la literal paradoja. La Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. Está escrito. Sí, pero es que la Biblia dice pon la otra mejilla. También está escrito. La Biblia dice ama a tu vecino, odia a tu enemigo. Está escrito. Te lo puedo mostrar, te lo puedo encontrar. Te lo puedo poner en los versos. La Biblia dice ama a tu enemigo, ora por él, bendícele. Sí, pero es que la Biblia dice reventar a los bebés de Babilonia contra una roca. Sí, pero es que la Biblia dice no dañéis a ninguno de estos mis pequeños. Ya, pero es que la Biblia dice la puerta es pequeña y pocos la encuentran y muchos los llamados, pero son pocos los elegidos, los escogidos. Sí, es que, pero lo que pasa que la Biblia también dice que los hijos de Dios, los que él salvará, serán como la arena del mar, o como las estrellas del firmamento, una multitud que no se puede medir ni contar. De hecho, os digo una cosita. Cuando la Biblia define en Oseas 1.10, cuando la Biblia, lo vamos a mirar simplemente para que veáis. Solo quiero mostrar una cosita. Oseas 1.10 dice lo siguiente. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, ni en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Fijaros cómo describe el número. Será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede ni medir ni contar. Os quiero hacer la pregunta. Si los redimidos, Dios les pone un número que es incontable, ¿qué número les pondrá a los perdidos? Si ya a los redimidos les ha puesto un número que es incontable, ¿qué número les pondrá a los redimidos? A los perdidos. Es la arena del mar multiplicado por 10. ¿Os dais cuenta que cuando habla de los que él va a salvar, les da un número que no puede ser contado de la abundancia de ese número? Sí, pero es que la Biblia dice, ya, pero es que la Biblia dice. Sí, pero es que la Biblia dice, ya, pero es que la Biblia dice. Eso se llama la paradoja de la hermenéutica literal, donde la Biblia dice que fruta comerás, y la Biblia dice en Romanos 14 que los que son débiles de fe comerán solo vegetales. También lo dice la Biblia. Entonces, ¿por cuál de los dos versículos yo me muevo? Ok. Levanta la mano, ¿cuántos de ustedes están viendo la paradoja? Esto es una paradoja de la línea literal de hermenéutica. Ok, fíjense en la pantalla. Traté de conseguir la imagen en español, posiblemente esté ahí, pero no la pude encontrar. Así que os traduzco para aquellos que no sepan inglés.
Tenemos aquí a 6, ¿no? 6 científicos ciegos. 6 científicos ciegos y cada uno de ellos nos va a describir un elefante. A la izquierda, uno toca los colmillos y dice, un elefante es una lanza. Otro agarra la trompa y dice, un elefante es una culebra, es como una culebra. El otro se agarra de las orejas y dice, es como un ventilador. El que está tocando su lomo dice, un elefante es como es un muro. Otro se agarra la pierna y dice, no, ¿qué me dices? Un elefante es un árbol. El otro se agarra de la cola y dice, no, 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 no. Estáis todos equivocados. Un elefante es una cuerda. ¿Cuál de ellos está acertado? Ninguno. Pero en su contexto, en lo que se están agarrando, a lo que se están aferrando, ¿cuántos de ellos están en lo correcto? Podríamos decir que todos. Todos y ninguno. Todos están diciendo la verdad y ninguno tiene la imagen completa. Ahora quiero que miréis a cada uno de ellos. Y a uno le pongáis el nombre de Moisés, a otro le pongáis el nombre de Nehemías, a otro le pongáis el nombre de Isaías, a otro le pongáis incluso el nombre de Daniel. ¿Cuántos de ellos están correctos? Todos. ¿Y cuántos de ellos no tienen ni idea de lo que están hablando? Todos. Todos están correctos y todos están equivocados al mismo tiempo. Porque están cogiendo una parte de Dios. Están cogiendo un concepto de Dios. Y ahí es donde la hermenéutica moral aporta algo que la literal no aporta. La hermenéutica moral se resume en un concepto. Voy a extraer el concepto de aquí de Hebreos 1, del 1 al 3. Dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. En otras palabras, Dios hablando de diferentes maneras, de diferentes conceptos, a través de diferentes hechos, a través de diferentes imágenes, a través de diferentes señales, a través de diferentes personas, circunstancias, parábolas, el sistema del santuario, la salida de Egipto, a través de todo ello, hablándolos de diferentes formas, a través de los padres, por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso ocurrió después de la purificación de los pecados. Fijaros, si miramos de vuelta aquí, a esta imagen, el Señor, a través de diferentes personas, nos ha ido diciendo de diferentes formas, diferentes aspectos de Él. Pero no dejan de ser aspectos que tienen sombras o oscuridad en ella, porque hay una parte que no ven. Jesús es el que te está diciendo en la imagen, un elefante es todo eso. Moisés solo te dice una parte, Isaías te dice una parte, etcétera, te van diciendo partes. El único que te dice Dios es así, con toda la imagen montada, es Cristo. Cristo es la manifestación del carácter, la naturaleza, la expresión exacta, el resplandor de su gloria. Fijaros que cuando Jesús llega y comienza su ministerio, en Mateo 4 dice que a la hora de comenzar su ministerio, aquellos que tenían los oráculos de Dios, que tenían las escrituras de Dios, estaban en oscuridad. ¿Cómo pueden estar en oscuridad? Fijaros la imagen. ¿Están esos científicos en oscuridad? Si nosotros solo escuchamos a esos científicos, no tenemos una imagen del elefante, no tenemos la imagen del elefante, solo tenemos
los reportes de estos científicos y tratamos de hacer en nuestra mente una imagen de cómo se ve un elefante, pues vamos a poner una lanza por aquí, una serpiente colgando, un árbol que atraviesa, una cuerda alrededor, y la imagen de ese elefante en tu mente, según tú has escuchado y descrito por cada uno de estos científicos profetas, va a ser totalmente diferente a la imagen mía. Y tú me puedes decir, no, pero escrito está, el elefante es como una cuerda, escrito está. Y otro te va a decir, no, pero aquí también está escrito que es como una lanza. No, pero es que está escrito aquí que es como un árbol. Entonces, ¿qué nos reconcilia con la imagen de Dios? ¿Qué nos reconcilia en este caso con la imagen de este elefante? Cristo. Cristo es la única versión sin virus, la única versión sin falla del carácter de Dios. No podemos ir a la Biblia sin Cristo, porque si vamos a la Biblia sin Cristo, sin filtrar absolutamente todo por Cristo, estamos sacando una imagen de Dios por partes. Fijaros, en el caso del elefante, por partes sería, en tu cabeza, haz un elefante. Bueno, pues yo le pongo una lanza aquí, le pongo una cuerda por aquí, le pongo un árbol por aquí, una serpiente por aquí y todo con un ventilador por allá. Y detrás un muro. Ese es mi elefante. En Apocalipsis 13 nos describe bestias. Tienen la boca de león, tienen la piel de leopardo, tienen las patas de oso. Uy, ¿qué ha pasado? Que han formado una bestia con partes. Pero esa bestia, no nos olvidemos que esa bestia es Dios. En su mente. Esa bestia es Dios en su mente. Han creado una imagen de Dios y es partes de diferentes animales. Patas de oso, boca de león, 7 cabezas, vestido con pelaje de leopardo. Cuando el único que nos da la imagen correcta, que no está amalgamada, que no está formada con diferentes partes, como si fuera un Frankenstein, es Cristo. ¿Os acordáis de esta pregunta al principio? ¿Por qué debemos de estudiar las Escrituras? Y cómo en la versión literal nos dice lo siguiente, escudriñad las Escrituras que en ellas tenéis la vida eterna. Daría la impresión, y aquí ya entramos en lo deshonesto, aquí entramos en lo deshonesto, porque daría la impresión con el versículo de Juan 5:39 que lo que te está diciendo el versículo es que estudies las Escrituras porque en ellas tienes vida eterna, porque estudiando las Escrituras tienes vida eterna, porque hermanos, si no estás estudiando las Escrituras no tienes vida eterna. Daría esta impresión. Ahora os quiero mostrar los versículos en realidad. Juan 5, 39 y 40. Estos son los dos versículos completos. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahí va. Espera, que encima el versículo no está diciendo lo que me han dicho que está diciendo. El versículo de Juan 5, 39 y 40 no me está diciendo que yo tengo que estudiar las Escrituras porque en ellas tengo vida eterna. Porque estudiando las Escrituras tengo vida eterna. Porque memorizando los versículos tengo vida eterna. No me está diciendo eso. Me está diciendo precisamente que yo me estoy creyendo que estudiando las Escrituras y memorizándome los versículos, etcétera, en ello tengo vida eterna y no me estoy dando cuenta que la vida eterna está en Cristo y el testimonio de Cristo y no voy a Cristo. ¿Cuántos de ustedes conocen el versículo en Salmo 119? En inglés dice, thy word that I have hidden in my heart that I might not sin against thee. La palabra que he escondido en mi corazón para no pecar en contra tuya. ¿Os suena eso? Tu palabra que he guardado en mi corazón para no pecar en contra tuya. Amigos,
Nos creemos que es memorizar escrituras. Nos creemos que es memorizar versículos en el corazón, en nuestro entendimiento y en nuestra memoria. Pero tú sabes que hay alguien llamado el Logos, alguien llamado la palabra, que está golpeando a la puerta de tu corazón para que le dejes entrar. La palabra que quiere estar y habitar en tu corazón no está con tinta y papel. Es la palabra viva que es Cristo. La palabra, tu palabra, Cristo, que he guardado en mi corazón porque he abierto la puerta a Cristo en mi corazón para que habite en mí, para no pecar en contra tuya. Y como nos dicen Colosenses, Cristo en mí, la esperanza de gloria. No está hablando de memorizarse 300 escrituras, por mucho que a mí me encanta memorizarlas. Pero no, ese no es el punto. Está hablando de Cristo en ti, la palabra viva en ti, para no pecar en contra de él. ¿Por qué no pecar? Oh, porque si Cristo está en ti está el amor. Y el amor cumple la ley. El amor es la manifestación hermosa de la ley. Si Cristo está en mi corazón, yo no voy a cometer adulterio en contra de mi esposa. Si Cristo está en mi corazón, yo no voy a violar a una persona, no voy a robar de una persona. ¿Por qué? Porque he guardado en mi corazón su palabra viva. ¿Ok? La Biblia dice, ojo por ojo y diente por diente. Pero hay una moralidad más alta. Es la moralidad que ha venido a enseñarnos Cristo. Hay una moralidad primitiva, podríamos decir, de patio de colegio, podríamos decir, en la cual tú me has hecho esto, yo le he hecho el otro. Y cuando el papá viene y dice, ¿por qué le has pegado a tu hermano? Porque él me hizo esto. Es una moralidad ruda, una moralidad primitiva, una moralidad bien básica, una moralidad de patio de colegio. Y es válida, pero hay una moralidad más alta. Hay una moralidad más alta, más exuberante, más increíble y más reveladora de la gloria de Dios. Si bien el niño dice ojo por ojo, diente por diente, mi hermano me hizo esto, mi hermano me rompió mi auto, yo le voy a sacar la cabeza a su muñeca. Ojo por ojo, diente por diente. Y viene el padre y le dice, no, hay una moralidad más alta que eso. Y esa moralidad más alta que eso, nos lo dice Cristo, pon la otra mejilla. Entonces, lo que en realidad nos está enseñando Cristo es en qué moralidad quieres tú vivir. ¿La que tenía un poco de gloria o la que tenía la extensión de su gloria? Porque la Biblia dice, ama a tu vecino y odia a tu enemigo. Y por esa norma vivió mi abuela. Mi abuela era amiga de sus amigos, pero no le hicieras tú nada, ni a ella ni a los suyos, porque eras su enemigo de por vida. Y es una moralidad lícita, primitiva. Es lícita en el sentido de que, bueno, que lo puede hacer, evidentemente. Pero es una moralidad primitiva, una moralidad que no ha madurado y no ha crecido a la imagen de Dios, sino que ha crecido y ha madurado a la imagen del contexto de los hombres. No hay psicólogo que te va a decir, si te han abusado 20 hombres, que no te va a decir, bueno, olvídate de ello, ora por ellos, etc. Habrá psicólogo que te trate de decir, bueno, estás viviendo con una carga, tienes que llegar a perdonar. Pero ese tipo de psicólogo ya tiene una conexión con Cristo. Profesionalmente igual no te lo expone, pero tiene una conexión con Cristo. Se ha dado cuenta que la falta de perdón te está haciendo daño y te puede sugerir que perdones. Pero por lo general, un psicólogo secular no te va a exigir a ti
Te va a escuchar y por 1 hora, y por 2 horas, y por 20 horas, y por 30 horas, te va a escuchar todos los problemas psicológicos que te han venido a raíz de que te han violado 20 hombres. Y te va a escuchar y te va a entender, y te va a comprender, y te va a dar estrategias para tú negociar tus problemas porque te han violado 20 hombres. Pero tú te imaginas un psicólogo diciendo, ¿tú sabes lo que tienes que hacer? Tienes que orar por ellos, tienes que perdonarles, orar por ellos, bendecirles y desear que sean tus vecinos. Si hay un más allá, que sean tus vecinos en el más allá. Ese psicólogo lo denuncia a la señora. Lo denuncia por insensitivo. No es sensible a mis necesidades en estos momentos. ¿Cómo me puede recomendar eso? El mundo entero justificaría a esa chica por no querer ver ni en pintura nuevamente a esos 20 hombres, aunque sea en la nueva tierra y aunque sea en un contexto de redención, de restauración puro y limpio. Pero el Señor nos da una moralidad más alta que la moralidad de los hombres. Algo más hermoso, sin la mancha en esa moralidad de hombres. Y nos dice, a tu enemigo, ámalo, ora por él, bendícelo. En lugar de andar reventando bebés, de los bebés de Babilonia contra una roca, no dañes a ninguno de estos mis pequeños. No dañes a ninguno. Y son pocos los que encuentran este tipo de moralidad. Son pocos los que encuentran esta puerta. Pero aquellos que la encuentran se regocijan y alzan su voz para que el resto que está con los ojos cerrados puedan escuchar y puedan ver que hay una puerta que nos lleva directamente al Padre. Y de poquito, de poquito, de poquito, el Señor en su palabra, desde el punto de vista de filtrar todo por Cristo, se identifica a sí mismo el Salvador de todo el mundo, desde el punto de vista de la moralidad encontrada en Cristo. Ups. Os quiero recomendar una página web, sobre todo para aquellos que hablan en inglés. La página es The Naked Pastor. Naked Pastor. Y esta es una persona que hace dibujos. Simplemente hace dibujos. Y tiene un montón de dibujos ahí para mostrar. Y en esta página web, los dibujos son como sermones completos. Y os voy a mostrar simplemente un par. Y os invito a que le echéis un vistazo a esta página web. Come on, God. Get in there. Vamos, Dios, métete ahí dentro. Métete ahí dentro. Esta es nuestra teología y en nuestra teología tiene que entrar Dios. Tiene que entrar Dios y lo vamos a empujar como sea. Y vamos a meter a todo el Dios dentro de 66 libros. Vamos a meter a todo el Dios dentro de 66 libros. A pesar de que en ese mismo libro, el último capítulo del libro de Juan nos dice que si todas las bibliotecas del mundo y todos los libros que están escritos escribieran solo lo que Jesús hizo en 3 años y medio, nos faltarían libros. Solo en lo que Jesús hizo en 3 años y medio y queremos meter a todo Dios en 66 libros. Y hay que forzarlo adentro y estamos haciendo de Dios una bestia. Porque sus caminos no son nuestros caminos, son más altos que los nuestros, más profundos que los nuestros, más anchos, más largos que los nuestros y definitivamente más hermosos. Porque en la calidad de amor de Dios, el ser humano todavía no ha comprendido. Este señor se llama G.N. Lobra. Alguno de ustedes tal vez lo conozca. En el 1844 en adelante hubo un movimiento llamado, hasta 1844 hubo un movimiento que se llamaba el movimiento Milarita, en los que creían que venía el Señor a
en su segunda venida. Después de este movimiento, hubo diferentes movimientos que surgieron a raíz de ello. Cuando se empezó a creer por mucha gente el mensaje de William Miller, que Cristo venía en el 1843 primeramente y luego en 1844, esas gentes que empezaron a declarar que creían a William Miller dejaron sus iglesias o, en la mayoría de los casos, fueron echados de sus iglesias. Entonces todos quedaron con una experiencia muy amarga de cómo fueron tratados en sus denominaciones. Y en el 1861, G.N. Lobra escribió lo siguiente: como consecuencia de la observación histórica y precisamente de la experiencia que tanto él como muchos otros pasaron, desde el punto de vista de que cuando una persona pensaba diferente, y en este caso era, pues el mensaje de William Miller les hizo sentido en su mente y fueron a escuchar a William Miller, en las iglesias, en sus iglesias denominacionales les decían, si van a escuchar, si son encontrados en esos mítines, van a ser expulsados. Entonces, eso que marcó mucho a G.N. Lobra. Y G.N. Lobra dijo lo siguiente: el primer paso de la apostasía es levantar un credo. ¿Cuál es el primer paso de la apostasía? Levantar un credo. ¿Cómo se levanta un credo? Con la hermenéutica literal. La hermenéutica literal te da los postes para demarcar tu prado, del cual no puedes salir. Versículo tras versículo, versículo tras versículo, versículo tras versículo. Unimos todos los versículos, ya tenemos las paredes de nuestro credo. Lobra dice que el primer paso de la apostasía es levantar un credo, diciéndonos lo que creeremos. Esto es lo que tenemos que creer a través de un credo. El segundo paso es hacer de ese credo una prueba de discipulado. O sea, o estás dentro del credo o fuera del credo. Y esto va a ser una prueba de discipulado, una prueba de membresía, una prueba de que perteneces al grupo o no. El tercero es juzgar a los miembros por ese credo. En otras palabras, creemos esto, si tú crees lo diferente, serás juzgado porque estás fuera del credo. El cuarto es denunciar como herejías a aquellos que no creen en ese credo. En otras palabras, aquellos que se han salido de la caja, aquellos que han tenido una imagen de Dios más grande o más extensa de lo que entra nuestra caja. Ese es el cuarto, denunciar con herejías a aquellos que no creen en ese credo. Y quinto, comenzar la persecución contra los tales. ¿En qué se basaba Lobra? Se basaba en la persecución de los judíos contra Jesús, la persecución de los judíos contra Esteban, la persecución contra Pablo. Se basaba en el esquismo, en el esquismo de la Iglesia Católica en el siglo X, con los orientales y los occidentales. La Iglesia oriental, la Iglesia occidental. Ellos tenían unas reglas, los occidentales, los occidentales tenían otras reglas, los ortodoxos, la Iglesia ortodoxa que conocemos, la Iglesia del Este. Entonces, ellos tenían otras reglas. Y como tenían otras reglas, tu caja no entra en mi caja. Y como tu caja no entra en mi caja, se generó un esquismo, una separación en el siglo X, el gran esquismo. Pero en el siglo XVI tenemos el esquismo del protestantismo, porque la caja de Lutero no entraba en la caja de la Iglesia Católica del tiempo. Entonces, como no entras en mi caja, se genera un esquismo. Y ahí salió el protestantismo. Pero dentro del protestantismo tenemos a Calvino. Y la caja de Calvino no entraba en la caja de Lutero. Entonces, Calvino y Lutero son diferentes. Pero luego tenemos los anabaptistas. Y los anabaptistas empezaron a presentar otras cosas, como por ejemplo el bautismo por inmersión, etcétera, etcétera. Y eso se convirtió en su credo. Los anabaptistas, el credo de los anabaptistas principalmente era bautismo por inmersión, con otras doctrinas protestantes, pero por inmersión. Entonces, esa doctrina no era parte de los calvinistas. Entonces, los calvinistas empezaron a perseguir y a ejecutar. Hay una historia terrible de un montón de anabautistas
en los cuales fueron ahogados por calvinistas. Ahogados, porque quieren bautismo por inmersión. Nosotros os vamos a dar bautismo por inmersión. Y cientos y cientos y cientos de personas fueron ahogadas en el río. Como una mofa, perdón, de esa doctrina. Entonces, el primer paso de la apostasía es levantar un credo. En otras palabras, poner unas barreras al carácter de Dios. Poner unas limitaciones al carácter de Dios. Tratar de meter a Dios en una caja. Y la idea es la siguiente. La idea se manifiesta con esta imagen. Es del mismo pastor que hace los dibujitos. Imaginaros cada piedra con un versículo de la Biblia. Cada piedra en la imagen es un versículo de la Biblia. Y le están tirando todas las piedras a este pobre ovejita, que es diferente. Y fijaros en el suelo. Fijaros en el suelo. Hay todavía más versículos que le pueden tirar. Versículo tras versículo, versículo tras versículo. Ahí está Jesús con una ovejita diferente. Y ahí está el otro rebaño, o las ovejas del otro rebaño, tirándole versículo tras versículo. Moisés dijo, está escrito que encontrado en pecado hay que apedrearlo. Está escrito. Está escrito. Y como sigamos en ese contexto, vamos a tener una dualidad de cristianismo. Un cristianismo dual. Un cristianismo que un día es blanco y otro día es negro. Porque siempre va a haber un versículo opuesto a ello. Pero cuando nosotros vamos y filtramos todo por el único que es la imagen de Dios, el único que ha venido a mostrarnos como Dios es, podemos filtrar cada uno de esos versículos a través de ese escalón más alto. Ese escalón más alto que es Cristo Jesús. Durante la semana escuché a una persona argumentando lo siguiente. Él argumentaba que los ángeles odian a Satanás. Y como los ángeles odian a Satanás, Dios no va a esperar de nosotros que le amemos. Bueno, primero, eso de que los ángeles odian a Satanás no me quedó a mí muy claro. Pero, ¿acaso no es nuestro ejemplo Cristo? ¿Acaso no es nuestro ejemplo el que nos dice ama a tus enemigos? Dejadme deciros una cosa, porque esto se está atragantando en algunas personas. Si tú tienes un hijo y a ese hijo entra un asesino a la casa y mata a ese hijo, pero a ese asesino es un sicario, ese asesino le han pagado. Un mafioso le ha pagado a ese asesino para matar a tu hijo. Tú tienes que perdonar y amar al sicario, al que apretó el gatillo o también al que le pagó. ¿Acaso no también al que le pagó? ¿Acaso no el que le pagó es el verdadero enemigo tuyo? ¿Y el otro simplemente es un sicario? Si perdonas al sicario, ¿no deberías entonces perdonar al que mandó al sicario? Entonces, cuando el Señor nos dice ama a tu enemigo, ¿dónde pone el límite? ¿En los sicarios que te hicieron daño o aquel que utilizó a sicarios para hacerte daño? ¿Dónde pones tú el límite? ¿A cuántos tienes tú que amar de tus enemigos? ¿A un 20% de tus enemigos? ¿A los más gordos, los más grandes de tus enemigos? ¿O a todos tus enemigos? Cuando nosotros filtramos todo por Cristo, cuando entendemos el carácter que Cristo vino a mostrarnos de Dios, afecta a tu día a día.
¿De qué manera? Muy simple. Si tú crees que tu Dios es un Dios que en una mano tiene una vara de pastor y en el otro lado tiene un látigo, y esa es tu imagen de Dios, la manera en la cual tú respondes a la rebeldía de tus hijos va a ser de una manera en particular. Y vas a responder y vas a tratar de rectificar a tus hijos de una manera en particular. Si tu hijo en estos momentos está viviendo en una situación o está viviendo, por ejemplo, es tu hijo y está viviendo con un hombre, tú vas a reaccionar de una manera u otra de acuerdo al Dios que tú tienes. Fijaros qué importante es saber cuál es el Dios al cual estamos siguiendo. El que tiene un versículo aquí y un versículo opuesto, el que te ama y te odia al mismo tiempo, el que te da la mano para acariciarte y te da la otra para golpearte, porque eso es lo que encontramos en el escrito está por todos los lados. Tú vas a reaccionar con tu hijo que está con otro hombre de una manera u otra, dependiendo al Dios que tú sirves. Dependiendo a la imagen de Dios que tú tengas aquí, vas a hacerlo. Cuando alguien me está diciendo a mí que él no va a perdonar a tal y tal y tal persona, ¿qué imagen de Dios está mostrando? Un Dios que si no has sido bueno, no te va a perdonar. En realidad, somos las expresiones de Dios para con el mundo. Es la expresión de Dios para con el mundo. Por eso, a veces me da escalofríos escuchar a ciertas personas hablando, a ciertos cristianos hablando, porque tienen un desdén, tienen una crítica y además excusan esa crítica. Cuando están criticando a un papa o cuando están criticando a un jesuita o cuando están llamando nombres a esto y así, encima tienen una excusa acerca de ello y la excusa es, bueno, una cosa es juzgar y otra cosa es decir las cosas como son. Ya está, ok, bueno, si son las cosas como son, no está juzgando, perdona hermano, no estás juzgando a esa otra persona. Estás diciendo las cosas como son. El Señor dice no juzgará, pero también nos dice que hay que declarar la verdad. ¿Os dais cuenta? Versículo, prueba, hermenéutica, literal. El Señor dice, no juzgues, pero también te dice, di la verdad. Y la verdad es, ese es un jesuita. Ese es un infiltrado. Es la verdad. No le estoy juzgando. No estoy juzgando. Estoy usando un adjetivo calificativo. Estoy diciendo la verdad. Y la Biblia está para ello. ¿Saben por qué a mí me da miedo eso? Porque lo único que están demostrando o manifestando es el Dios que tienen aquí. Ese es el Dios que tienen aquí. Nosotros somos una manifestación del Dios que estamos mirando, que estamos contemplando. Os digo una cosa. Vamos a imaginarnos que esa persona está en lo correcto. Que Dios es así. Que Dios es bipolar. Que Dios es vengativo. Que Dios manifiesta su amor matando a todos. Te mato porque te amo. Vamos a imaginarnos que Dios es así. Y vamos a imaginarnos que esa persona está realmente manifestando el carácter del verdadero Dios. Vamos a imaginárnoslo. Con esa crítica, con esa autosuficiencia, con ese look, con ese portrait, me están saliendo todas las palabras en inglés, con esa imagen altiva de justicia, de hacer lo correcto, de mirar la hora para que todo caiga en la posición y en el tiempo correcto, porque
porque es un Dios perfecto, entonces yo soy un Dios, un ser perfecto por un trabajo en el cual estoy yo trabajando, etc. Vamos a imaginarnos que ese tipo de persona está en lo correcto, que Dios es así. Y se abren las puertas del cielo. Y esa persona, evidentemente, ya casi ha alcanzado esa perfección. No la ha alcanzado aquí en la tierra porque tiene esa falsa humildad de decirte a ti, yo como Pablo, no he alcanzado todavía, pero estoy trabajando en ello. Otro versículo sacado de contexto de una manera alucinante. Pero yo como Pablo, no he alcanzado todavía, pero sigo trabajando en ello. Ya te está diciendo, imaginémonos que esa persona es la correcta. ¿Ok? Y que ese Dios es el correcto. Y viene Cristo. Y abre la puerta. Y tú miras dentro. Y ves a esa persona y al grupo similar a esa persona. En ese momento, Oscar mira a Dios y le dice, ¿sabes qué? Aniquílame. ¿Sabes qué? Aniquílame. Si es que esos estaban en lo correcto, si esa es la actitud de la nueva tierra, si ese es el carácter que se va a manifestar en la nueva tierra, aniquílame. Porque no hay cielo para perder, porque ese cielo no merece la pena, porque para ese cielo ya lo tengo aquí en la tierra, se llama infierno. Para ese cielo ya lo tengo aquí, para ser prejuzgado, para estar continuamente con la lupa sobre mi hombro, para ver si caigo aquí, si no caigo allá, para ser castigado por aquí, por allá, por ahí. Eso ya lo tengo aquí. Yo quiero salir de aquí, no tener más de lo mismo por la eternidad. Esta semana una persona me dijo lo siguiente, y esto lo comparto con ustedes. Oscar, hay cosas que has dicho en los estudios que tienen sentido, pero hay cosas todavía que no entiendo y te respeto, Oscar, te respeto, no entiendo. Y yo te tengo que decir, Oscar, que yo estoy más desde el otro punto de vista, del punto de vista más tradicional, que es lo que hemos hablado de la hermenéutica literal. Pero bueno, me decía, yo estoy más por esa línea, hay ciertos versículos que a mí no me encajan, que no los entiendo, etc. Pero te voy a decir una cosa, Oscar. Espero que tú estés en lo correcto. Y le digo, ¿por qué? Porque el tipo de gente que habla las cosas que tú hablas, oye, es el tipo de gente con el que yo me iría a tomar un té de hierbas a cualquier lado. O sea, es el tipo de gente que es agradable estar, que es agradable hablar, etc. Y me dice, el tipo de gente que piensa parecido en ciertos versículos a como yo todavía estoy pensando, si no fuera por Cristo, Óscar, y si no fuera porque son hermanos de iglesia, Óscar, y si no fuera porque somos de la misma religión, Óscar, los quiero lo más lejos posibles de mi vida. Y yo le dije, ¿sabes por qué? Porque el tipo de Dios que tenemos aquí hace al tipo de persona que manifiesta ese Dios al mundo. Es así de simple. El ser humano no tiene un problema a la hora de manifestar al Dios que ver. No hay problema en ello. El ser humano está ya, a día de hoy, manifestando exacto a Dios. ¿Cómo es posible? Sí, al Dios que ellos ven. Nosotros somos como loritos, como loros. Vemos y repetimos, vemos y repetimos, vemos y repetimos. El ser humano ya está manifestando la imagen de Dios. No digo que esa imagen de Dios sea correcta, pero la manifestación en sí es perfecta. La copia es exacta. El ser humano ya está representando una copia exacta del Dios al que están contemplando. Cuando alguien te está tratando mal, cuando alguien te está acusando, cuando alguien te está tratando de una manera despectiva, etcétera, 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 ese alguien lo único que está haciendo es estar representando al 100% su Dios. Ese es su Dios. Y tú pregúntate si con ese Dios tú quieres vivir la eternidad. Pregúntate si con ese Dios tú quieres vivir por siempre.
porque es esa persona, es con esa persona con la que estarías viviendo por siempre. Porque te está manifestando a ese Dios. Por eso, Cristo dice, así sabréis y así sabrán que sois mis discípulos. Cuando os améis los unos a los otros. ¿Qué nos está diciendo Jesús? De esa manera estáis manifestando al Dios verdadero, al Dios correcto, al Dios verdadero. El problema, amigos, es la hermenéutica. El problema es la hermenéutica, y la hermenéutica va a manifestar de qué manera tratas a tu mujer. Va a manifestar de qué manera tú tratas a tus hijos, tratas a otra gente de iglesia, tratas a la gente secular, tratas a un gay, tratas tratas a un gay o tratas a una persona con diferente acento, con diferente nivel socioeconómico, de otra denominación cristiana. De la manera en la cual tú los tratas depende del Dios que tú tienes. Somos la imagen de Dios y hemos sido hechos a la imagen de Dios. Fijaros. Así, ¿quién eres? Es al Dios que te está haciendo a su imagen. Por eso no tengo ningún reparo en decir que si ese tipo de personalidad acusica, justiciera, del rostro retorcido, bueno, ¿no? ¿Se ve en la cámara? El rostro retorcido. En la serie Con Dios en el Fuego hablamos de cristiano estreñido. Si es que están en lo correcto, si están en lo correcto, que estén en lo correcto en todo y que el fuego me consuma. Si están en lo correcto, que estén en lo correcto en todo y que el fuego me consuma. Porque pasar la eternidad con ellos, en esa situación, sería el infierno. Recientemente un amigo mío me dijo que está totalmente en desacuerdo conmigo y me dijo que él ya ha hecho las paces con el Señor, en el sentido de que sus hijos en estos momentos no han aceptado al Señor, sus hijos le han dicho que no quieren saber nada con Dios y él ya ha hecho las paces con Dios en ese sentido y está no contento, pero sino en paz con el hecho de que sus hijos, sus 3 hijos, se van a perder. Y yo le dije, ¿alguna vez te has planteado el hecho de que tu Dios los ha espantado? ¿Alguna vez tú te has planteado el hecho de que es tu Dios que los ha espantado? Hablaba ayer con un amigo y me dice, Óscar, es curioso que muchos son conservadores fundamentalistas, pero conservan solo ciertas cosas. Conservan a la ley y al testimonio. Conservan los fundamentos, pero no conservan a sus hijos. No conservan a sus esposas. No conservan a sus amistades. No conservan a sus vecinos. Nadie los aguanta en el trabajo, no conservan ni siquiera a sus compañeros de trabajo. Son conservadores, pero no conservan todo. Vaya lección. Vaya lección más profunda. Vamos a cerrar. Mi propuesta, evidentemente, es la siguiente. Cada vez que leas la Biblia, filtra todo por el carácter de Cristo, por su vida, ministerio, muerte y resurrección, que es la única y verdadera imagen de Dios. Y subamos a un estado moral muchísimo más hermoso, con muchísima más gloria, y que sigamos creciendo de gloria en gloria hasta el día perfecto. Vamos a cerrar con una oración y os doy a todos las gracias
por vuestra presencia en el día de hoy. Gracias, Señor, por manifestarnos tu carácter. Si Cristo es el centro de nuestro pensamiento, si es el centro de nuestras palabras, si es el centro en nuestros corazones, será también, Señor, manifestado. Te quiero dar las gracias, Señor, por el amor que tienes por nosotros, porque es simplemente entendiendo ese amor que nosotros podemos amar. Como la Biblia dice, amamos porque entendemos, porque hemos llegado a la conclusión, porque hemos podido ver, porque hemos podido palpar, porque hemos podido observar que Él nos amó a nosotros primero. Gracias, Señor, que fuentes de agua viva y amor fluyan de nosotros. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos. Que Dios les bendiga. Dios es bueno siempre. Bendiciones. Saludos desde Entre Ríos, Libertador San Martín. Bendiciones para todos. Bendiciones. Feliz sábado a todos. Bendiciones para todos. Feliz sábado. Feliz sábado de Feliz Mendoza. sábado. Feliz sábado, bendiciones. Dios los bendiga desde Quito, Ecuador. Quito, Ecuador. Feliz sábado, saludos desde Italia, Milán. Feliz semana. Feliz semana para todos, que Dios los bendiga. Un saludo desde Argentina, Magno. Saludos a todos desde Vamos, se Argentina. me cuidan. Sí, bendiciones. Nosotros damos muchas gracias a Dios por todos ustedes, la verdad. Hay que seguir compartiendo con todo el que se pueda de las verdades que se estudian aquí. Un sábado menos, hermanos. Hasta la próxima. Abrazos virtuales. Abrazo. Abrazo.